que tu gracia, que tu amor puedan estar en cada uno de nosotros siempre, Señor. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a honrarte, Señor. Gracias por los que trajeron hoy su ofrenda, su diezmo, Señor. Multiplícales, sobreabúndales, tal y como tu palabra lo enseña y lo dice, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos hable esta noche, Señor, y podamos ser edificados, fortalecidos, que podamos ver tu mano, tu gloria, Señor, y que esta mañana tu palabra pueda estar en cada uno de nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puede abrir su Biblia en Esther, así como está de pie, puede abrir su Biblia en Esther, capítulo 1, verso 1. Y dice la palabra del Señor: aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Amén. Puede tomar su lugar. Y esta mañana el mensaje es: la obediencia atrae la bendición. Amén. La obediencia atrae la adoración, como mi esposa lo estaba diciendo hace un momento. La obediencia atrae la bendición. Pero yo empiezo con este verso que está en el libro de Esther, y quiero hablar un poco de eso porque el otro año la tierra vuelve a tener ese acontecimiento que se da de luna roja, como lo hubo este año en el mes de marzo. El 8 de marzo fue este año, el otro año será el 3 de marzo. Y eso habla, la luna roja habla de muchas veces, viene a marcar muchas cosas aquí en la tierra, pero cuando cae en una fiesta judía, ahí hay que ponerle atención. Yo se lo dije este año, cayó la fiesta judía, pasó la luna roja ese día, y a los pocos días Israel estaba peleando con Irán. Y pues todavía no se termina el conflicto, todavía no se termina el problema. Y pues póngale atención para el mes de marzo, que ya estamos pronto a empezar, porque hoy es que 21. Y dentro de 9, 10 días, 11 días, estamos recibiendo el año nuevo. Y de ahí para allá 3 meses ya estamos en marzo. Menos de 3 meses y estamos en marzo. Amén. Entonces hay que ponerle atención, y desde ya yo le voy avisando, hermano, nosotros no estamos viviendo cualquier etapa, nosotros no estamos viviendo una generación más. Nosotros parece que a ti y a mí nos va a tocar vivir el arrebatamiento, y estamos a punto de verlo. ¿Cuánto tiempo nos falte? No sé, hermano, pero no podemos fechar, no podemos decir. Y yo te diría, hermano, espera al Señor Jesús con todo tu amor, con todas tus ganas y con todo tu ser, y demuéstrale a Dios, no a tu pastor, demuéstrale a Dios que tú tienes hambre de Él, que tú tienes deseo de cambiar, que tú tienes deseo de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, que tú tienes deseo de ser un buen hijo de Dios. Amén. Y ojalá tenga deseo de ser la novia y futura esposa de Jesucristo. Amén. Porque hay quienes que no tienen deseo. Entonces el que no tiene deseo, pues ni Dios lo obliga. Si alguien no quiere ser parte de la novia, pues no se va a alistar, no se va a preparar, no va a hacer nada, que todo lo que la Biblia dice que tiene que hacer la novia de Cristo, no va a hacer nada de esas cosas porque no le interesa ser novia de Cristo, y no le interesa casarse. ¿Usted ha ido a las bodas, hermano? A diferentes bodas, ¿verdad? Y cuando alguien quiere casarse, se le nota el interés, se le nota el deseo y se disfruta su boda, ¿verdad que sí? Dígame, hermano, usted está hay frío, ¿ah? Parece que congelador nos tienen hoy aquí, ¿verdad? Pero pues si quieres hacemos el culto allá afuera, ya está más calientito. Pero solo que debajo del sol, ¿verdad? Nos tocaría allá afuera, pero hermano, esta mañana dice: y aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. No fue cualquier reino el que tenía este hombre, amén. No era cualquier cosa. No todo es malo con los iraníes, con los de Irán. Este era el rey de Irán. Su capital estaba en Susa, la capital del reino de este rey estaba en Susa, era de Irán.
Y este rey amaba a los judíos. Pues ya lo vamos a ver esta mañana. La obediencia, repítalo, la obediencia atrae la bendición. La desobediencia atrae castigo. Desagradar a Dios. Amén. Entonces, recordemos esas cosas cada vez que tú quieras faltarle el respeto a tu pareja, recuerda eso. La obediencia atrae la bendición. Mejor no le falto el respeto. Mejor lo trato como dice la Biblia, que lo debo de tratar como a mi prójimo, con amor y con cariño y con respeto. Amén. Sea un esposo o sea una esposa, es para los dos. Amén. Entonces, el rey Asuero, rey de Irán de Susa, te lo vuelvo a recordar, era el rey de Persia de ese tiempo, y ahí están todos los países que gobernaba y provincias: India, Persia, Media, Babilonia, Egipto, Lidia, Asia Central, Etiopía, y era infinidad de lugares que este señor tenía bajo su dominio. Los árabes, porque esos son árabes, pero entre los árabes también hay salvos. El problema que tenemos es que para este año que viene vuelve a haber una luna roja para la fiesta del Purim, y yo te digo, hermano, no todo es malo con los árabes. Ojalá y esta luna roja lo que esté provocando sea un avivamiento y un levantar de Jesucristo en medio de ellos. Amén. Porque puede ser para juicio, puede ser para bendición, pero normalmente es para juicio. Y lo más seguro que va a suceder este año que viene es guerra. Porque el problema que tienen es que Irán no está haciendo caso a lo que los gobiernos están diciendo, a lo que la ONU le está diciendo. No fabriquen un arma química, no fabriquen una arma, ¿cómo se dice? Perdón. No, un arma nuclear. No quieren que Irán lo haga porque, hermano, así como ellos, en la Biblia quedó registrado que han sido muy buenos con Israel, así como la Biblia registra que ellos, de verdad muchos de ellos se volvían a Jesucristo, pero también muestra la Biblia que había gente perversa en medio de ellos, como lo es Amán. Amán quería destruir a todos los judíos y erradicarlos. Son cosas que Satanás siempre ha querido hacer, y desde el libro de Esther, desde el tiempo de Esther, se vienen fraguando esas cosas, y eso se viene de Egipto y de todas esas temporadas atrás. Y llega el libro de Esther y lo mismo, Amán se levanta queriendo destruir la simiente de Israel. Ahora, pues eso no va a pasar. Estos iraníes, estos árabes se podrán levantar y todo lo que usted quiera, pero Dios siempre le dará la victoria a Israel. Amén. Entonces, le dejo ese punto de entrada, no es el tema de hoy, le dejo este punto de entrada para que usted lo recuerde, hermano. Cuando estemos por marzo, póngale atención. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Cristo viene pronto. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nosotros no estamos viviendo cualquier generación. Porque a nosotros nos está tocando vivir lo último. Y también nos está tocando ver cómo mucha gente no le interesa agradar a Dios. También nos toca ver cómo mucha gente ya no quiere ir a una iglesia, cómo mucha gente no quiere ser buen esposo o buena esposa. Muchos hijos no les interesa ser buenos hijos, honrar a sus padres. Y estamos viendo todas esas cosas. Amén. No, yo no tengo nada en contra de nadie esta mañana, por favor, ¿sí? Pero estamos viendo todas esas cosas hoy en día. Y hoy ha aumentado mucho más que antes. Si antes usted miraba gente perezosa para congregarse, para agradar a Dios, para obedecer a Dios, hoy, hermano, súmelo al 100%. Es increíble cómo se están acabando muchos ministerios en diferentes lugares. Se están abriendo ministerios donde los pastores son homosexuales, donde las pastoras son lesbianas,
Y esas son las congregaciones que hay en diferentes partes del mundo. Yo no estoy hablando aquí con nosotros. Yo hablo de una reseña a nivel mundial de lo que realmente está sucediendo en la iglesia. ¿Cuándo usted había visto congregaciones de homosexuales? Y en Brasil hay más de 7 iglesias donde los pastores son homosexuales y los que llegan son homosexuales, son lesbianas. ¿Cuándo nosotros habíamos visto ese tipo de generación? Y la Biblia dice claramente, el tiempo final será como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé. ¿Qué sucedía en esos tiempos? El homosexualismo en todo su esplendor. Y no solo el homosexualismo y lesbianismo, sino que el bestialismo también. Porque hay hombres y hay mujeres hoy en día que ya no quieren casarse con un hombre, con una mujer. Se casan con una vaca, se casan con un caballo, se casan con un perro, se casan con un gato. Y con ellos tienen relaciones sexuales. Algunos se están casando con robots. Si no me cree, hermano, vaya y mire. Robots de parejas que venden los asiáticos. Y vea todo lo que la inteligencia artificial le están metiendo a esos robots para que sean robots de compañía, porque no pueden ser ni hombre ni mujer, ¿verdad? Amén. Hermano, esas cosas no habían antes. Entonces nosotros estamos viviendo un tiempo donde el Señor ya viene. Y mucho pueblo de Dios no está poniendo atención. Mucho pueblo de Dios agarró caprichos por esto y por lo otro. Mucho pueblo de Dios, es que me peleé contigo hoy, pues no voy a la iglesia. Y el esposo y la esposa, amén. Y los hijos, no, es que ustedes me caen mal, papá, si nos quedamos hoy en la iglesia nosotros. Parecieran mini huelgas, ¿verdad? Revoluciones ahí en la casa. Hermano, agrademos a Dios. Busquemos a Dios. Amemos su presencia. Hagamos lo que tenemos que hacer. Tanta palabra, tanta doctrina que ha sido sembrada en cada corazón de los que estamos aquí, y cada quien al nivel que vaya, ¿sí? Porque algunos vendrán empezando, otros ya tendrán un nivel máster, etcétera, etcétera. En el nivel que tú vayas, hermano, atesora la palabra de Dios. Amén. Porque que nos quedemos o que te quedes a la tribulación habiéndolo sabido todo, hermano. Terrible, ¿verdad? Por eso la obediencia es algo que Dios siempre pide. La obediencia va a traer el orden a mi casa. La obediencia va a traer el orden a la iglesia. La obediencia va a traer el orden a mi trabajo, a mi negocio, en todas las etapas de esta tierra. Esther 9:25 dice. Esther 9:25, y hoy sí quiero entrar en el tema. Porque una mujer que agradó a Dios, una mujer que miró por su pueblo, una mujer que miró por su familia, una mujer que vio cómo entregarse a Dios y no estuvo dispuesta a traicionar a su pueblo, porque eso sí hizo Esther. Algo que pensaba, antes de empezar a leer, algo que pensaba Mardoqueo en algún momento. Lea los 10 capítulos de Esther, hermano, ahí en su casa. Tómese de tarea y léalo detalladamente. En algún momento Mardoqueo piensa que Esther va a fallar, que Esther no los va a ayudar, que Esther iba a ser como que no los conozco y yo me quedo aquí al lado de mi esposo, el rey. Y Mardoqueo pensó eso. Pero gracias a Dios, Esther tenía un corazón distinto. Y gracias a Dios, Esther dijo, no, yo tengo que hacer algo por mi pueblo. Por algo Dios me puso en esta posición. ¿Sabes qué, hermano? Por algo tú te has convertido a Jesucristo. Y ahora que estás convertido a Jesucristo, lucha por tu familia, pelea por tu familia. Amén. Dice 9:25 en Biblia de las Américas, pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso, el verso 26, por eso estos días son llamados Purim. Por eso es que en el libro de Esther está
remarcada la fiesta del Purín. Amén. Por si usted tenía duda, pues, lo que va a pasar ahorita en marzo. Aquí fue donde nació la fiesta del Purín. Porque Dios le dio la victoria a Israel, pero usó a un iraní para darle la victoria. Y por eso estos días son llamados Purín, por el nombre Pur, a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido. Entonces te recuerdo, una vez más, y que se me movió mi nota, una vez más te recuerdo, el mes de marzo, ponle atención, no sigas viendo esas lunas rojas como, ay, tanto misticismo, ponle atención, porque algo va a ocurrir, amén. Israel va a volver a ganar, va a tener victoria, pero eso nos está marcando que Jesucristo viene pronto, amén. Esther 5:1. Perdón, ese me había movido mi nota. Esther 5:1. Quiero seguir. Y aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey, y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Entonces, aquí ella era reina, aquí ella se había dejado vestir. Ella había dejado poner todo lo que le dijera Hegai, creo que se llamaba, ¿sí? Y todo lo que tenía que usar ella. Y todo lo que ella necesitaba para la preparación para ser una reina. Y Dios le dio la gracia a ella y ella ganó la competencia que había ahí y fue reina. Se convirtió en la reina. Amén. Pero cuando hubo problemas, Mardoqueo le llegó a decir, mira, Amán consiguió un decreto del rey que nos mandara a matar a todos los judíos. Y ahí te recuerdo, Esther, que tú también eres judía. Para ti también va ese decreto. Y entonces dice que la reina Esther, aconteció que al tercer día, que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior. ¿Sabe qué sabía esta mujer? Sabía cómo entrar a la presencia de Dios. Aquí está hablando del rey Asuero. Amén. Pero tú como iglesia, tú como novia de Jesucristo, tienes que dejarte preparar. Tú como novia de Jesucristo, tienes que saber cómo entrar por sus atrios. ¿Qué se hace en el atrio? Vuelvo a empezar con eso, ¿verdad? Tantos martes que estudiamos el tabernáculo. ¿Qué se hace en el atrio? Pues en el atrio está la entrada, la puerta. Entrar. ¿Qué hay en el atrio? Está el altar del de bronce. Ahí está el altar de bronce. Y después está la fuente de bronce. Para luego poder entrar al lugar santo. Y luego entrar al lugar santísimo. Pero ¿será casualidad que pusieron estos versos de esa manera? Y se puso en el atrio interior. El templo también tenía atrio, tenía 2 atrios. Y dice que Esther viene y se pone para entrar hasta la presencia de Dios. Es lo que está diciendo. Tú y yo debemos de entrar por los atrios. En los atrios se empieza con alabanza. Por eso necesitamos alabar. Amén. Por eso cada vez que tenemos reunión, ¿qué hacemos primero? Alabar. Y después adoramos. Y después que descienda el Espíritu Santo y lograr entrar hasta el lugar santísimo. Amén. Pero mucho pueblo de Dios no entiende por qué debe de entrar primero por el atrio. Muchos se quieren saltar el sacrificio de Jesucristo. Muchos se quieren saltar el bautismo. Conozco muchas iglesias que son evangélicas, obviamente, y ellos dicen que no es necesario el bautismo en agua. Yo digo, yo te pregunto a ti esta mañana, ¿es necesario el bautismo en agua? Qué bueno que tú lo entiendes. Pero hay infinidad del pueblo de Dios, de Jesucristo, en esta tierra, que dice que no es necesario el bautismo de agua. Y si usted no me cree, pregúnteme después el nombre y yo se lo digo. Pero aquí, predicando al aire libre, no, hermano. No estoy para señalar y juzgar los pensamientos de otros lugares. Amén. Pero la palabra de Dios dice que el que naciere de nuevo y fuera, ¿qué? Bautizado.
Pues algo que está haciendo Esther es entrar de la manera correcta. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Para qué? Para que pudiera ella cambiar un decreto que estaba en contra de su pueblo. Y se puso en el atrio interior del palacio del rey, dice, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba, perdón, hoy sí me agarró, no es todo, es picazón, creo. Y se puso, en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey, y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Entonces, cuando tuvo problemas con sus enemigos, Amán era el enemigo de ella. Cuando tuvo problemas con Amán y todos los que estaban con Amán, algo que hace Esther fue ir al atrio. Entrar por sus puertas con acción de gracias, ir al atrio, ir a alabar a Dios. Yo te pregunto a ti, cuando tú tienes problemas, hermano, hermana, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Tienes un problema en tu casa? ¿Qué haces? Pastor, ¿qué hago yo? A sacarle filo al cuchillo. Pastor, ¿qué hago yo? Limpiar bien la olla porque no le quiero dejar grasosa la cara a mi marido. Si es una hermana, ¿verdad? Si es un varón, pastor, ponerme guantes para que no me duela la mano después y no me quiebre y no me ardan los nudillos, ¿verdad? No me queden mal los nudillos. Esas son las formas de mucho pueblo de Dios. Yo estoy hablando de hijos de Dios, de querer resolver un problema. Pero la Biblia dice claramente que Esther, cuando vio que había un problema, se fue a adorar. Se fue al atrio. Amén. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Seguro? Cuando tú tengas un problema, ve del altar del incienso y dile a Dios, del altar de bronce, y dile, Padre, aquí traigo mi ofrenda, aquí traigo mi sacrificio. Mira el problema que tengo, límpiate en la fuente de bronce. Y Padre, vengo a limpiarme, yo no soy más justo que mis hermanos. No soy más justo que mi esposo o que mi esposa, no soy más justo que mis hijos o que mis padres, no soy más justo que nadie, Padre, pero aquí vengo a tus atrios a limpiarme, porque eso hace la fuente de bronce también, a limpiarme. Pero ¿sabes qué? Yo quiero entrar hasta tu presencia porque traigo una petición. Yo no sé qué petición tienes tú esta mañana, pero muchos tienen petición de decirle, Señor, ayúdame en mi economía, ayúdame en esta enfermedad, ayúdame en este problema matrimonial, ayúdame en este problema familiar. Muchos tienen eso, hermano, esas necesidades, amén. Pero ¿cómo le pides tú a Dios? Porque hay cosas que van a cambiar en nuestros hogares hasta que nosotros tomamos una actitud distinta. Hasta que nosotros aprendemos a entrar al atrio de Dios primero, pues, porque hay que entrar en orden, no en desorden. Amén. Hay que entrar en orden, no en desorden. A mucho pueblo de Dios le gusta el desorden, pero el desorden no atrae la bendición. Amén. Entonces, sigamos. ¿Tú estás buscando su rostro? ¿Tú buscas el rostro de Dios? ¿Tú buscas agradar a Dios? Amén. Esther buscó agradar al rey, porque eso es lo que ella estaba haciendo, tratando de agradar al rey, ¿sí? Pero mucho pueblo de Dios no tiene cultura de templo. Mucho pueblo de Dios no le gusta venir al templo, no le gusta. Mucho pueblo de Dios no le gusta orar, no le gusta ayunar. ¿Qué es eso de ayuno, pastor? Solo no tengo que desayunar y después sí tengo que almorzar y cenar. Mucho pueblo de Dios no sabe lo que es un ayuno, porque nunca ha estado en un ayuno, ellos nunca han querido levantar un ayuno. No les interesa tener un ayuno. Amén. Mucho pueblo no sabe por qué tiene que alabar, no sabe por qué tiene que adorar. Mucho pueblo de Dios, Dios es la última opción para ellos. Ahora, ¿sabe qué es lo más triste? Que mucho pueblo de Dios, si usted le pregunta de la Biblia, se lo sabe, hermano. Si usted le pregunta de tal historia, se la sabe.
Si usted le pregunta de los evangelios, Mateo, todos esos, se lo saben. Pero cuando tú miras a ese cristiano, tú dices, qué bueno que sabe palabra. Lo malo es que no la vive. Pero algo que Esther hizo fue, se dejó vestir, alcanzó la estatura de esposa y fue una mujer sabia. Sabía cómo entrar hasta la presencia de Dios. Sabía cómo entrar y cómo buscar al rey. Sabía cómo hacer esas cosas. Yo te digo a ti, hermano, el enemigo se levanta y se va a levantar a destruir a la iglesia que se quiere ir en el arrebatamiento y no le va a dar tregua y no la va a dejar en paz. Va a meter problema aquí, problema allá, problema en el trabajo, problema en el negocio, problema en la familia, problema en la iglesia, problema en todo, hermano. Hasta usted mismo cuando se mire en el espejo, qué problema el que tengo yo que soy feo, dirá usted. O sea, problema por todos lados. El enemigo no te va a dejar en paz, hermano. El enemigo no se quiere ir solo al infierno. Él no se quiere ir solo al lago de fuego. Pero la obediencia es la que va a sacar a la iglesia de la tierra. La obediencia es la que va a sacar a la novia de la tierra, a los que van a acompañar a la novia. La obediencia es la que va a hacer eso. Porque, hermano, ¿quién es perfecto? ¿Quién es perfecto en esta tierra? Pero por lo menos tratar de obedecer, Señor. Aquí estoy, vengo a tu casa, me congrego, aquí estoy. Traigo mis ofrendas, traigo mi diezmo. Aquí estoy, Señor. Mi esposo hoy me faltó el respeto, pero decidí callarme por amor a ti. Y sabes que te pido que tú le transformes el carácter para bien. O si es una esposa la que está pidiendo ayuda, ¿verdad? Y viene a la iglesia con una actitud así. Eso es obediencia. Porque el Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy ¿quién? Hermanos, ¿se sabe el verso? Estad quietos y ¿qué? No, mi amor, tú no. Déjalos, hermanos. Estad quietos y ¿qué? Pero cuando Dios dice esténse quieto y espera que yo voy a responder por ti, ¿a quién le gusta? No, Señor, si yo también tengo manos, si yo también tengo pies, si yo también esto, si yo también lo otro, para eso tengo boca, para defenderme. Perdona, hermano, hermana, deja que Dios te defienda. ¿Escuchó? Deja que Dios te defienda. En muchas ocasiones yo he tenido ganas, hermano, de bajarme de la nube que andaba. Yo he tenido ganas, reganas, harta ganas, diría usted, ¿verdad? De defenderme. Con mi esposa conmigo, obviamente, también, pues no solo ella la mala, ¿verdad? Yo también, usted cree que yo no soy mal, no soy cosa seria, amén. Pero con algún amigo, con algún hermano en la iglesia, con alguna oveja, yo he tenido ganas, hermano, de mandarlo al infierno. Y mire que un pastor sí tiene la autoridad para mandar al infierno a alguien. Pues eso es lo que la palabra dice, al tal entréguenselo a Satanás. Y si no cambia de actitud, se lo llevó Satanás. Hay unos juicios que están declarados en el Nuevo Testamento que los ministros están dando, que los apóstoles están haciendo, terribles. Ananías y Zafira por engañar. Aquí está nuestra ofrenda, lo que prometimos, y era mentira. ¿Y qué juicio derramó el Espíritu Santo? ¿Pero quién estaba ahí? Pedro. Terrible. Por eso uno de pastor debe ser manso y humilde. Porque echar a alguien en manos de Satanás es lo más fácil que hay. Pero no es lo que debemos de hacer. Amén. Porque Dios nos manda a misericordia, a amor. Primero clamemos en amor, primero clamemos en misericordia. Claro, hay casos donde ya es demasiado, que en alguna ocasión con mi papá nos tocó correr una familia entera de la iglesia allá en Honduras. Porque la persona esta
sea hombre, sea mujer, se había metido con alguien de alabanza y ahora quería, y era casada la persona, y quería ahora divorciarse, había caído en adulterio con alguien, con uno de los de alabanza, ¿verdad? Y ahora quería casarse y que la presentáramos en la iglesia, hermano. Qué lindo, ¿va? Y estaba generando otros conflictos más. Entonces, con mi papá y otros hermanos, líderes de la iglesia, tomamos la decisión de decirle: hermano, hermana, tú ya no eres bienvenido aquí. Busca otro pastor. Si quieres seguir en el evangelio de Dios, arrepiéntete de los pecados que andas haciendo. Nuestro apóstol nos ayudó a resolver ese caso y al final los tuvimos que echar de la iglesia. Amén. Pero son casos que ahí están, que pasan en las iglesias. Si usted ve un día que su pastor echó a alguien de la iglesia, no vaya a hacer mala onda. Primero pregunta, hermano. De verdad. Porque imagínese, y al que yo corrí de la iglesia le anda enamorando a su esposa. A ella no le gustó, ¿va? Y él insiste. Y tal vez su esposa también ya cayó con él. ¿Qué le toca a un pastor hacer? Váyase mejor. Deje de estar estorbando aquí. Y a veces nos toca callar y no decirle nada al matrimonio, qué es lo que está ocurriendo, para que no se destruya. Siempre y cuando la hermana o el hermano, ¿va? Depende del caso, quiera restaurarse y quiera dejar esa vida. Amén. Pero hermano, hay unos casos tan terribles. Yo no sé por qué me metí en esto, ¿verdad? Pero hay unos casos tan terribles que en muchas ocasiones toca correr a mucha gente de una iglesia. Si un día usted me ve tomando una decisión de esas, pregunte, hermano, yo le voy a responder, pregunte. ¿Sabe por qué? No se vaya a dejar contaminar con el que se está corriendo. Es que en ese pastor que se cree. Y que, no, hermano, o sea, mi papá le llovió cuando nos tocó echar a esa persona. Pero hermano, ¿era algo lógico? ¿Era algo basado en la palabra? No, ¿verdad que no? Vaya. Pero muchos hermanos decían, pero si a David Dios le perdonó. Santo Dios, digo yo. La ignorancia del pueblo. Saben doctrina, pero la quieren torcer. Saben palabra, pero la quieren torcer. Porque es cierto que Dios le perdonó a David. Y es cierto que al final lo dejó seguir con ella, con esa relación. Pero eso dejémoselo a Dios. Amén. Pero Dios no nos deja en este tiempo hacer esas cosas. Entonces ahí es donde la palabra debe estar en nosotros, pero hermano, que funcione de la manera correcta. Pues volvamos a Esther, ¿sí? No sé por qué me metí ahí, pues, pero por lo menos que le sirva para entender, para aprender. Que si nos toca correr a alguien de la iglesia, es porque anda haciendo estragos, hermano, hermana. Hermano, imagínate un hermano que profetice y yo lo vea allá en la Piedra Negra, se llama, ¿verdad? La que está allá en los Altos. ¿Así se llama? No sé, allá donde van a dejar hechicería a muchos. ¿Ah? Cerro Quemado. ¿Cerro Quemado? Sí. Imagínate, hermano, que yo veo un hermano en la iglesia ahí y después le veo poniendo las manos a usted. ¿Cómo que no va? Pero volvamos a Esther. Bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, pero si usted le es de bendición, edificación o es de información, grábeselo, quédeselo. Amén. No va a ser que mañana mire un hermano ahí y usted póngame la mano. No, hermano, lo que le va a pasar son demonios. No va a haber un hermano que salió de la casa de la hermana tal y aquí le viene a poner las manos a usted. Y anda en adulterio. No, hermano, esos están contaminados. Bueno, sigamos, pues Esther, figura de la novia que se deja preparar y que se casa realmente. Amén. Pues tiene muchas figuras Esther, tiene demasiadas figuras Esther, pero algo que a Esther le da la victoria es la obediencia. ¿Sí? ¿Por qué ganó el puesto de esposa? Porque se dejó vestir, se dejó formar,
le dijo, no, esos aretes no le gustan al rey Esther. ¿Y a vos qué te importa, güey? ¿Y estos quiero yo? ¿Tu problema, Esther? Igual que el pastor, ¿va? Hermano, eso no le agrada. ¿Y usted qué le importa, pastor? ¿Usted qué metido para todo? No, hermano, yo solo te estoy diciendo lo que la palabra dice. Bueno, usted haga lo suyo y yo hago lo mío. Vaya, está bien, hermano, hermana. Qué delicados son algunos, ¿verdad? ¿Usted no se ha encontrado cristianos así? Yo no estoy hablando de usted, hermano. Ni estoy hablando de los que no vinieron tampoco, ¿sí? Pero ¿cuántos cristianos hay afuera que nos toca evangelizar? Y vas a la iglesia, ¿para qué quiere que vaya a la iglesia? No, porque tenemos que congregarnos. No, mentira, ahí en la iglesia no hay amor. Pues eso sí es cierto, en la iglesia no hay amor. Que amor es Dios. Dios es el que derrama amor en nosotros y nosotros debemos de aprender a tener amor. Eso sí, amén. Pero, hermano, si yo le digo a usted, hermano, usted va a trabajar mañana con tal hermano en tal grupo, algunos me hacen así. Me hacen caras. Y no deberíamos de estar ya en una etapa de amar. Y no deberíamos de estar en una etapa ya distinta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se oyó? ¿Se entendió? ¿Lo va a practicar? Ya no hubo amén, ¿verdad? Debemos de estar en una etapa distinta, porque estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero Esther, ay Dios, Esther supo dónde ir a buscar ayuda. ¿Sabe qué hizo Esther? Mira, Mardoqueo, ponme al pueblo a ayunar, ponme el pueblo a orar, hasta los animales se pongan en ayuno. ¿Qué tiene que ver un animal ayunando? Pero hasta ellos me los pones a ayunar. Entre todos ayúdenme a ayunar y yo también me voy a poner a ayunar con los que están aquí conmigo en el reino. Y se puso a ayunar, hermano. Yo a muchos matrimonios les he recomendado aquí y en diferentes lugares donde yo puedo edificar un matrimonio. Le digo, ¿ya ayunaste por tu pareja? ¿Qué dijo, pastor? ¿Ya ayunaste por tu esposo? ¿Y para qué quiere que aguante hambre por ese viejo? ¿O para qué quiere que aguante hambre por esa vieja? No, hermano. Esther está derrumbando un decreto que iba a matarla a ella y a todo un pueblo. Solo un ayuno hizo eso. Pero muchos no entienden, no comprenden el misterio que hay en el ayuno. No comprende, pastores, que ¿por qué yo tengo que aguantar hambre? Por una persona que no vale la pena. Pero la amas. Pues yo digo que sí. Yo, hermano, hermana, cambia de pensamiento y ayuna, pelea tu batalla espiritual. Vamos a ver, pastor. Algunos me dicen sí, pastor, y no lo hacen, lo más seguro. Hay otros que lo más seguro que sí. Pero esta mujer mete todo un pueblo en ayuno. Pero pregunto, ella le fue a pedir consejo a Mardoqueo. Y con él estuvo hablando. Mardoqueo figura del Espíritu Santo. Y figura del que está preparando. Hegai también figura del Espíritu Santo. Amén. Como tú lo quieras tomar. Yo te digo, esta figura tiene muchos puntos para ver. Pero no fue a buscar ayuda a un familiar. No fue a buscar ayuda en un amigo o una amiga. No fue a buscar ayuda en inconversos. Fue a los atrios. Se preparó, ayunó y fue a los atrios. ¿Dónde? A la iglesia. ¿Dónde? En un ministerio. ¿Dónde? Buscó la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para que le ayudaran en su problema. Eso es lo que hizo Esther. Y fue al lugar correcto. Tú obedeces cuando Dios te dice, quiero que ores por la situación que estás pasando. Que ore él, pastor. Pero como es Dios el que se está hablando, Señor, que ore mi marido. Él es la cabeza. Él es el que tiene que ver esto.
O si es la otra parte, ¿verdad? No, mi esposa es la que es la convertida, mi esposa es la que tiene que orar. En todo caso, ella es la del problema, ella es la que tiene que orar. ¿Qué conflicto va cuando nos ponemos en esos pensamientos? Y Dios dice, al que venciere, al que me obedeciere, al que ponga en práctica, al que haga esto, yo a él o a ella le daré la corona de vida, yo a él o a ella lo voy a rescatar, yo a él o a ella, si son parte de la novia, los haré esposa de Jesucristo. Amén. Pero, esposa, ¿en quién buscas tu ayuda? Pastor, yo me voy a mis amigas. ¿Y cómo son tus amigas? Todas son divorciadas, pastor. ¿Y qué te aconsejan ellas? Que me divorcie. Claro, ahí está. Si es varón, ¿a quién vas a buscar ayuda? A mis amigos, pastor. ¿Y son de la iglesia? No, pastor. ¿Y ellos cómo son con sus matrimonios? Son infieles. ¿Y a eso le vas a buscar, a pedir consejo? Pues Esther por lo menos está haciendo algo correcto. Viene Esther y proclama ayuno, pide ayuno. Hoy venimos en ayuno. Y hoy es cuando digámosle al Señor, mi ayuno te lo entrego a ti y te lo entrego por esta y esta otra petición. Amén. Y que Dios haga un milagro, porque Esther, hermano, entender esta figura es esto, algo más. Si ella se presentaba ante el rey y el rey no la había mandado a llamar, la mataban. Así fuera su esposa, su hijo, su hija, quien fuera. Si el rey no mandaba a llamar a alguien, Iscamic dicen aquí, ¿verdad? Lo mataban, le volaban la cabeza. Y ese era el miedo de Esther. Pero algo que entendía Esther como una hija de Dios era: voy y ayuno, voy y entro por los atrios, voy al lugar correcto, voy a la iglesia, voy a buscar de Dios, voy haciendo esto, voy haciendo lo otro, y eso le dio la victoria. No fueron las amistades, no fueron esto, no fueron lo otro, y esas cosas le dieron la victoria. Dice Esther 1:2, cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio. ¿Dónde la vio? En el atrio. Ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey es 1:2. ¿Sí? ¿Está bien el verso? ¿Sí? ¿No? 5, sí, es que qué raro si es hasta más adelante. Y sí, hermano, 5:2. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Y Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Dios sí se fija si tú vienes a su casa. Dios sí se fija si tú entras por sus atrios, porque aquí está diciendo, aunque aquí es el rey Asuero, aunque aquí es el rey de Persia, de Irán, como tú le quieras decir, pero tómalo también como figura de Dios. Dios viendo que tú vienes, Dios viéndote a ti y a mí, si venimos en orden, entramos por sus atrios. Muchos quieren entrar de una vez al lugar santísimo y se quieren saltar todo el proceso. Y yo digo, ¿para qué tanta palabra y tanta doctrina si no vamos a obedecer? ¿Para qué tanto saber de la Biblia si por saber mucho nos podemos perder? Amén. Algo tan sencillo, porque Esther no se fue de una vez al trono y se arrodilló ahí delante de su amado, de su esposo. No, entró primero por los atrios, dice. Aquí traigo mi sacrificio, vengo a poner en el altar de bronce mis pecados, Señor, para que sean perdonados. Vengo a limpiarme, antes de entrar al lugar santo, vengo a limpiarme de tanta contaminación que muchas veces un cristiano pueda tener, y vengo a la fuente de bronce, y luego entro al lugar santo, y luego al lugar santísimo, en un orden. Y la reina Esther está practicando el orden. Y el orden le trajo obediencia, la obediencia de practicar bien eso,
le trajo la bendición. Y ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Y Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. ¿Sabe qué necesitas tú, hermano? Que Dios extienda el cetro. Porque ¿cuántas cosas deseas tú? ¿Y cuántas cosas deseo yo? Deseamos. Ambas partes. ¿Cuántas cosas deseamos tú y yo? Alguien podría enfocarse en familia, otros podrían enfocarse en una enfermedad, otros podrían enfocarse en quieren la presencia de Dios, quieren los dones del Espíritu, otros podrían... ¿Cuántas necesidades y cuántos deseos tenemos tú y yo? Amén. Otro podría decir mi economía y necesitamos que Dios extienda su cetro. Muchas veces Dios ya extendió el cetro y Dios dijo te lo concedo, pero a veces pasa un periodo más de prueba y Dios nos está probando. Amén. Y Dios está diciendo, bueno, yo ya probé que te voy a bendecir, porque eso es lo que Dios nos dice a todos. Amén. Yo te prometo que te voy a bendecir. Ok, eso es algo que ahí está, no necesita ni un profeta para decirnos, y así dice el Señor, que te voy a bendecir. No necesita hacer Dios esas cosas cuando la palabra de Dios ya lo dice. Amén. La palabra profética más segura es la que está escrita. Ok, pero viene el Señor y muchas veces dijo ya, concedido. Y pon tú ahí en tu pensamiento concedido. Pero recuerda que de lo concedido a que se haga realidad, a veces hay que pasar un proceso. A veces hay que pasar una prueba. Dios prueba también. A veces no solo son procesos, a veces viene el momento de la prueba. Para ver si realmente merecemos lo que ya nos aprobaron. Aunque aquí está clara la figura, de una vez le concedieron a Esther. Y muchas veces Dios extiende el cetro y de una vez te concede. Y tú empiezas a ver un cambio en la familia, empiezas a ver un cambio en economía, empiezas a ver un cambio si alguien ha estado enfermo. Se empiezan a dar diferentes tipos de cambios. Amén. Amén. Pero ¿sabes qué tú necesitas? Obedecer. Obedecerle a Dios para encontrar gracia ante Él y que Él extienda el cetro, hermano. Porque con Dios no solo es castigo, no todo es castigo con Dios. No todos son pruebas, no todo es lucha, no todos son aguijones, no todos solo son desiertos. No, hermano. Quítate eso de la mente. Dios también quiere bendecirte, amén. Pero Dios bendice a los de alegre corazón. Dios bendice al dador alegre, dice. Dios bendice a aquellos que lo buscan con alegría y con regocijo, amén. Entonces habría que ver a quiénes bendice Dios, ¿verdad? Dios bendice al que obedece. Sobre todo, Dios bendice al justo. Dile al justo que le irá bien. Pero al impío no le dice así. El impío huye sin que nadie lo persiga. Eso es lo que hablábamos el domingo pasado. Pero hermano, no todo es malo con Dios. Por favor, quítate ese pensamiento. Porque conozco cristianos que ya no regresaron a una iglesia. Porque ellos dicen es que cada vez que busco a Dios me va mal. Cada vez que busco a Dios tengo problemas en mi casa. Cada vez que busco a Dios mi esposa se pone rara. O mi esposo se pone raro, empieza con esto, empieza con lo otro. Hermano, le echan la culpa a Dios. Terrible. O sea, muchos no quieren el reino de los cielos porque les va mal, dicen ellos. ¿A ti te ha ido bien o te ha ido mal? Todos aporreados, pero aquí estamos, ¿verdad? Podemos decir, no, estos golpes que me han venido de diferentes maneras, económico, de salud, de esto y de lo otro, todo esto me ha ayudado a seguir creyendo en mi Cristo. Amén. Bueno, con los 5 que dijeron amén, pues los demás, no sé, usted no le pasa nunca nada, hermano. Qué alegre con usted, hermano. Pues también preocúpese, porque si a usted no le pasa nada, está en duda si usted es hijo de Dios.
Al hijo pródigo le pasó de todo, pero al hijo que estaba en la casa con el padre no le pasaba nunca nada. Sigamos, el verso 3. Y el rey le dijo, sí avisaste que hasta las 2 de la tarde termina el culto y como es ayuno, ¿no? Ah, mentiras, hermano. Ya afligía a muchos, así como que ya no aguanto el hambre, ¿verdad? El verso 3, 5:3. Y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? Cuando extendió el cetro, le dijo, ¿qué es lo que te preocupa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Qué es lo que quieres? Y aquí es donde Dios te pregunta a ti, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu petición? Porque no todo es desierto con el Señor, hermano. Hay aguijones que llegan para quedarse en muchos cuerpos. Pero eso sería otra prédica, ¿verdad? Y hay aguijones que llegan para quedarse. Puede ser un aguijón de enfermedad, puede ser un aguijón de dinero, puede ser un aguijón de familia. Hay diferentes tipos de aguijones. Pero hermano, no todo es malo con el Señor. Porque normalmente cuando vamos a evangelizar a alguien decimos, venga Jesucristo, aquí está la solución para su vida. Sí, hermano, claro que sí, porque no va a ir al infierno y no se va a prender en el lago de fuego. Amén. Y a muchos, muchos de verdad, vamos y presentamos a Cristo como la solución de nuestras vidas. Sí, claro que sí. Pero cuando ya estamos viviendo la vida en Cristo y cuando ya nos congregamos y cuando vamos aprendiendo la palabra y la doctrina y eso va entrando en nuestros corazones, ahí empiezan los procesos para mucha gente. Y muchos dicen, y no que Cristo Jesús era la solución, y muchos ahí aborrecen el evangelio. Pero es que, hermano, el Señor nunca prometió que era un paraíso. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. No dijo, sígueme y ahí vienen las bendiciones. También es parte de, pero en medio de todo eso va la cruz. Amén. Y van los sufrimientos, van los desiertos, va la escasez, va esto, va lo otro, van las pruebas. Entonces, yo te digo, ¿has estado en desierto? ¿Has estado con mucha prueba? ¿Ha habido aguijón? ¿Ha habido diferentes dificultades en tu vida? Amén, hermano. Yo te digo, hermano, ¿quisieras las mías? ¿Quisieras las pruebas que me han dado a mí? Los desiertos que me han dado a mí, los tuyos todavía están bonitos. De verdad. Porque la preparación, no estoy alardeando ni presumiendo, pero la preparación de ministro nunca va a ser igual a la de una oveja. Jamás, nunca va a ser igual. Y la de un pastor nunca va a ser igual a la de un apóstol. Si no, pues estudiémoslo. Ahí está en la palabra de Dios. Pedro termina siendo crucificado al revés, como Jesucristo fue crucificado. Pero Pedro terminó al revés y era un apóstol. Amén. Y los sufrimientos de él y los sufrimientos de los apóstoles, muchos de ellos fueron mártires. Y eso no lo vive usted, ¿verdad que no? Y eso no lo vivió mucha iglesia del principio tampoco, aunque los perseguían y aunque les hacían esto y lo otro. Pero mucho pueblo de Dios no ha vivido eso. Ahora, yo te digo, hermano, ¿está difícil tu prueba? ¿Está difícil tu desierto? Cálmate, ayuna. Ayuna y dile a Dios, ayúdame a salir de esto. Pues esta mujer logró salir. Y esta mujer alcanzó la victoria. Y esta mujer alcanzó victoria para su pueblo también. Y eso lleva a como una madre de familia, ¿verdad? Una mamá o un papá. Porque sea mujer o sea hombre, el que se pare a pelear va a alcanzar victoria. No solo para él, sino que para su familia también. Amén. Porque después de eso, después de que Esther logró conquistar y después de que Esther se ganó el corazón del rey, vino lo bueno. Ahí vino lo bueno. Porque el rey le entregó a Amán. Dice que en la horca o en el poste donde iban a
a matar a Mardoqueo, ahí lo mataron a él y mataron a los hijos de Amán también. Por eso siempre digo yo, lo que tu papá hagas, para bien o para mal, ponle atención. Porque ¿qué culpa tenían los hijos de Amán? Y dice que los hijos de Amán los pusieron también en esos postes y los elevaron en alto. Creo que 15 metros de altura tenían esos palos. Y los elevaron en alto. Y ahí murieron él y sus hijos. ¿Qué culpa tenían esos hijos? Si el que había propuesto matar a Mardoqueo y a los judíos era Amán. Pero las cosas que yo como padre, que tú como padre o madre que estás aquí, hagamos mal, nuestros hijos van a sufrir. Pero miremos la bendición que le dan a esta mujer. A esta mujer le dicen, hasta la mitad del reino te doy. Un iraní, hermano, un árabe, le está diciendo a una judía, hasta la mitad del reino te doy. Y es que Dios está dispuesto a darnos a ti y a mí mucho, hermano. Amén. Amén. Aunque hoy la estés pasando mal, aunque hoy estés sufriendo, aunque hoy estés pasando escasez, aunque hoy estés pasando lo otro, Dios quiere bendecirte a ti y a mí. Amén. ¿El Amán se ha levantado fuerte en tu casa? El Amán de dinero, el Amán de hechicería, el Amán de, ¿qué más, hermano? Familiar, el Amán de en el negocio, en el trabajo, ¿se ha levantado fuerte? Dios quiere librarte. Amén. Dios quiere darte la victoria. No sé qué cara habrá tenido Esther, hermano, cuando se presentó ante el rey. Hay haber dicho, yo hasta aquí llego, voy a morir y mi pueblo va a morir, pero por lo menos lo voy a intentar. Por lo menos voy a intentar y voy a obedecer. Y esta mujer intentó y obedeció. Y Dios le dio la victoria. Amén. Obedece tú también. Inténtalo una vez más. No te des por vencido, no te des por vencida. Dios quiere bendecir tu casa. ¿Me ayudas, Santi, por favor? Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere darte muchas victorias. Amén. Amén. Yo no sé qué has estado atravesando. Para algunos el 2025 ha sido de mucha bendición. Para otro grupo ha sido un año doloroso, de mucha tortura. Pero ¿qué estás haciendo tú para que el rey cambie el decreto? Para que el rey cambie. ¿Quién es el rey? El Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro amado Jesús, el Padre, el Hijo. ¿Qué estás haciendo tú para que el decreto se cambie aquí en la tierra? Para que el decreto en tu familia se cambie. No, pastor, viera que es que no tengo deseo de nada. Está bien, hermano. ¿Tu deseo bajó? ¿Tu deseo de pelear bajó? Ok. No, pastor, es que no tengo ánimos. Bajaron tus ánimos. No está mal que bajen tus ánimos. No es malo que baje el deseo en ti. Lo malo es quedarnos así. Lo malo es quedarnos de esa manera. Porque muchos cristianos se le ha venido fuerte la guerra. Pero hermano, el ayuno, la oración, el congregarnos, la intercesión, hermano, buscar el rostro de Dios para que Él ponga el cetro delante tuyo y derrame misericordia. Porque no todo es juicio con Dios. No todo es te voy a dejar en la calle. Y no, hermano, yo conozco un Dios que bendice. Yo conozco un Dios que da victorias. Yo conozco un Dios que nos levanta de lo peor que haya alguien caído. Pero también conozco un Dios que es severo. También conozco un Dios que cuando va a corregir, corrige.
Pero esta mañana yo te quiero dejar en tu corazón, pero Dios también es un Dios misericordioso. La obediencia trae la misericordia. La obediencia trae la bendición. Han estado bajos tus ánimos para congregarte. La obediencia atrae la bendición. La palabra de Dios claramente nos dice en el libro de Hechos: no se dejen de congregar, como mucho cristiano tiene por costumbre. El venir al templo tiene su recompensa. El venir a la casa de Dios tiene su recompensa. El buscar el rostro de Dios en nuestras casas tiene su recompensa. El amar a nuestra pareja tiene su recompensa. El amar a nuestros hijos tiene su recompensa. El amar a los padres tiene su recompensa. El amar al prójimo tiene su recompensa. Y en todas esas cosas agrademos a Dios. Y si nos toca ayunar, ayunemos para salir de tal situación. El ayuno rompe, hermano. El ayuno que Esther levantó rompió lazos de iniquidad para el pueblo y para ella. Iban a morir. Estaba firmado por el anillo del rey que tenían que morir los judíos. Y Dios se levantó a favor de ellos por un ayuno, por el cambio de mente de una mujer. Por eso a las mujeres, que Dios las bendiga, porque muchas veces las mujeres tienen más fuerza para meterse con el Señor, tienen más fuerza para ayunar, tienen más fuerza para orar, tienen más fuerza para clamarle a Dios que muchas veces que un varón. Tú hermana que estás aquí, clama por tu casa, clama por tu hogar. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Esther no se fue a llorar. Esther no fue a buscar el pecado. Esther fue a buscar el ayuno. Esther fue a buscar los atrios del palacio. Fue a buscar la casa de Dios. Y eso le dio victoria. Y eso la levantó. Y eso la hizo una mujer aún con más éxito. Porque cuando nosotros agradamos al Rey de Reyes, la Biblia dice que ella agradó al Rey. Y por eso el Rey le ofreció hasta la mitad del reino te daré, le dijo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Satanás también ofrece. Si postrado me adorares, le dijo a Jesús, todos estos reinos serán tuyos. Satanás también ofrece, pero Dios ofrece. Y Dios está diciendo: ven, come en mi mesa. Ven, disfruta conmigo. Ven, aquí en la mesa se hablan los misterios del reino. Ven, aquí en la mesa se ven las victorias del reino. Aquí en la mesa se disfruta. Y eso es lo que Dios quiere darte a ti y a mí. ¿Este año te fue mal? ¿Este año te fue terrible? 2026 que sea mejor. 2026 que sea un año donde Dios te siente a su mesa y te honre. 2026 sea un año donde Dios componga a la familia, Dios enderece tu casa. 2026 sea un año donde tu matrimonio florezca. Todavía faltan 11 días para que se acabe el año. Dios puede empezar desde hoy a florecer tu casa. Pero empieza tú, hermano, hermana. Esther no se fue a llorar. Esther no se fue a meter a una habitación. Esther no salió huyendo del reino. Esther fue a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se preparó para ir a buscarlo.
¿Sabes qué está hablando? Dale alimento al Padre. Dale alimento a Jesucristo. Alábalo, adóralo. Aprende más del reino de los cielos. Intercede. Busca la oración. Busca el ayuno. Busquemos agradar a Dios y su favor estará con nosotros. Así como estás ahí en tu silla, dile: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a agradarte. Ayúdanos para que tu bendición esté con nosotros. Ayúdanos para que hallemos gracia delante tuya, como lo encontró Esther. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Eso es como aquella mujer que tocó el borde del manto. Pero aquí es tocar el cetro de Dios, donde se cambian los juicios, donde se cambian las sentencias, donde se cambia todo aquello que Satanás ha planeado para destruirte, para destruirnos. Nosotros somos su iglesia. Nosotros somos, aquí hay novia de Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Satanás no tiene autoridad sobre ti y sobre mí. Vamos, busquemos la gracia de Dios. Ganémonos su gracia. Encontremos gracia delante del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el Padre, el Rey de Reyes, el dueño de todo, extenderá el cetro para cambiar la dirección de tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te pedimos misericordia. Reconocemos que no somos buenos. Reconocemos, Padre, que estamos llenos de pecado. Reconocemos, Señor, que estamos viviendo una vida terrible aquí, porque mucho pueblo de Dios lo está haciendo. Pero ¿sabes qué, Señor? En medio de todo eso, la sangre de tu Hijo amado nos limpia de todo pecado. Y que esa sangre sea rociada esta mañana en cada uno de nosotros. Que tu sangre sea rociada en cada uno de nosotros. Y tú nos puedas perdonar de todo pecado. Mira lo que Satanás ha levantado contra esta congregación. Mira lo que Satanás ha levantado contra las familias de esta congregación, contra los matrimonios de esta congregación, Padre, contra los trabajos, los negocios, Padre, de esta congregación. Yo te pido que tú extiendas tu cetro y tú cambies a favor nuestro todo veredicto que Satanás ha estado pidiendo en contra nuestra. Y que tu bendición pueda venir. Y que podamos experimentar tu bendición. Padre, gracias por los desiertos que hemos atravesado. Gracias por las enfermedades que hemos atravesado. Gracias por las pruebas que hemos atravesado, Señor. Pero en medio de todo esto te pedimos que tú extiendas tu mano y nos des bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Los desiertos nos han ayudado a ser firmes. Pero Padre, acuérdate de nosotros y bendícenos también. Ayúdanos a salir de los desiertos. Ayúdanos a salir de las etapas difíciles. Nosotros queremos darte gloria. Nos comprometemos a agradarte, a obedecerte, para que la bendición venga, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Esta mañana, gracias. Este mediodía, Señor, te pedimos que esa semana que vamos a empezar, tú nos des victoria.
Ayuda a aquellas familias que tienen conflictos fuertes, Señor, en el nombre de Jesús. Problemas en el trabajo, problemas en su negocio, Señor. Derrama misericordia, danos de tu gracia, Padre Santo. Y